Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy y bueno, hoy nos corresponde pues bueno, seguir hablando de seguridad, pero en este caso no vamos a hablar pues de lo que estábamos hablando la semana pasada, que eran los ataques o las formas de que en algún momento intenten vulnerar nuestra información o intenten eh, extraer, por ejemplo, información como por ejemplo la personal. Hay muchas formas también de hacerlo, si se dieron cuenta, hay bastantes formas en que pueden pues vulnerar eh, la información que nosotros tenemos en una empresa o que tenemos personalmente. Ya de este lado, pues, o esta semana vamos a hablar más por el lado de la protección o de lo que podemos hacer en algún momento para tratar de evitar eh, que todos esos problemas que podemos sufrir con la vulnerabilidad que se presenta en nuestros sitios de trabajo o nuestro lugar personal, pues se presente. ¿Bien? Una de las cosas que nosotros por lo general utilizamos para proteger información es esta palabrita que aparece aquí que se llama la criptografía. ¿Bien? Básicamente la criptografía lo que hace es generar un código, ¿sí? Es como generar un código secreto que solo lo sabe la persona que lo genera y la persona que va a recibir el mensaje. Entonces, eso ya es una parte de seguridad, ¿sí? Que solo lo tengan esas dos personas, tanto el que genera el mensaje como el que lo va a recibir. Si por algún motivo se sabe ese código secreto, pues para descifrar el mensaje, pues bueno, ahí es donde eh, tenemos problemas porque ya violan esa seguridad de ese código. Y teniendo el código, pues pueden descifrar todo el mensaje. Entonces, esto se utiliza casi siempre a la hora de transmitir información. Es muy común que de pronto alguien quiera comunicarse con otra persona de forma segura. Y lo que se esté enviando, ¿no?, de uno a otra persona, pues se está esperando que en algún momento alguien acceda, por ejemplo, a una red inalámbrica, empiece a escuchar lo que está pasando por esa red, utilizando unas herramientas que se llaman sniffer. Y esas herramientas, pues entonces, pues sirven para escuchar esas redes, qué es lo que va pasando, cuál es el tráfico que pasa por ellas. Y pues da la casualidad que de pronto nosotros estamos hablando algo, pues delicado, ¿sí? Y resulta que esa persona, pues lo puede observar. ¿Cómo podríamos evitar, pues, que esa persona lo observara? Generando un código, ¿sí? Y por supuesto, haciendo un proceso adicional a esa información, que es un proceso de encriptación, ¿sí? Aquí es donde la criptografía pues es bastante importante, porque al activar ese proceso de encriptación sobre la información, pues para que alguien la pueda entender, se necesita un código. ¿Sí? Y al tener ese código, pues sí, digámoslo así, el método que se utilizó para convertir la información a algo que no sea tan fácilmente legible, pues ahí sí ya se puede saber qué método es y con esa contraseña pues efectivamente podemos volverlo algo legible nuevamente. ¿Ve? Entonces, mientras que alguien lo esté observando, sí lo va a ver por dónde va pasando, pero cuando vaya a intentar leer eh, qué es lo que contiene ese mensaje, pues no lo va a entender. Ese es el pequeño problema de encriptar, ¿sí? Que no cualquiera pues va a entender la información que está encriptada. ¿Sí? Para eso pues se necesitan esos códigos especiales. Por supuesto, hay muchos métodos, desde los más básicos por allá que utilizaron hace muchísimo tiempo en pergaminos y con un código, pues por allá en épocas de los romanos empezaron a encriptar información, ¿sí? Y a enviar pues mensajes secretos y los cogían pues al mensajero, pues iban a leer la información y ni siquiera el mensajero sabía, ¿no? Simplemente llevaba el papel a la otra persona que por supuesto lo iba a recibir y esa otra persona pues sí tenía el código para descifrar pues ese mensaje que le estaban enviando. Mientras tanto pues digamos que el que lo generó era el único que lo podría entender en algún momento. ¿Listo? Entonces esto es muy común para proteger la información y para proteger el envío de la información. ¿Listo?
Si a nosotros nos dicen que necesitamos obligatoriamente un sistema descifrado, ¿sí? O un sistema que encripte cosas, pues ahí es cuando los requerimientos para nosotros pues son importantes, ¿sí? Eso es una de las cosas que de pronto se darán cuenta que la seguridad pues es cada vez más importante para los sistemas operativos. Y por eso las exigencias, por ejemplo, con un sistema operativo reciente como Windows 11, pues se han vuelto tal que necesitan seguridad y por supuesto eso involucra también a hardware. Entonces hay unos dispositivos de hardware que me sirven también en la parte de seguridad, entre otras cosas también me sirven para encriptar. Y esos dispositivos pues son unos dispositivos que llaman unos chip TPM y por supuesto pues son obligatorios para la instalación de Windows 11. Bueno, hay unas condiciones que no lo hacen obligatorios, pero como requerimiento a la mayoría de nosotros nos están pidiendo pues ese chip, ¿sí? Y si no lo tiene, pues es una parte de seguridad que no tiene el sistema operativo y pues ahorita digamos que estamos todavía varados eh, y en la espera, igual a la espera de que Microsoft se apiade de los que no tenemos el chip TPM, ¿sí? Porque si no, pues nos vamos a quedar con Windows 10 y después pues eso va a ser obsoleto. Entonces, esa parte de seguridad también es importante. ¿Listos? Por aquí hay un método pues viejo eh, en que una cinta con una serie de letras se enrollaba en un tamaño pues específico, en este caso como una vara, y ese tamaño específico hacía que pues en algún momento yo pudiera leer una palabra como tal. ¿Listo? Si el tamaño de esta vara donde se enrollaba esta cinta de cuero no era el adecuado, entonces pues no se podía armar la palabra. ¿Sí? Entonces eso era básicamente pues un sistema en que uno veía un poconón de letras eh, en un pedazo de cuero, ¿sí? En una cinta de cuero, pero si no tenía esta varita, pues no podía enrollar del tamaño que debería para mostrar una palabra o una clave. ¿Listo? Entonces esos sistemas pues son parte de lo que fue sucediendo a medida que fue avanzando la criptografía. Otro, por ejemplo, es algo muy sencillo, ¿no? Mover de pronto una serie de posiciones del alfabeto, ¿sí? Y esa serie de posiciones, pues, hace que en vez de, por ejemplo, una A, estemos escribiendo una D, como aparece ahí en el mensaje, ¿sí? Por supuesto, eso también depende de cuántas posiciones se mueva. Eh, puede ser que uno se mueva 3, puede ser que otro se mueva 5, bueno, esos son diferentes cambios. Pero eso también, pues, hace parte de la forma de cifrado. Algo un poquito más complejo, eh, con correspondencias, mire que aquí hay una serie de columnas por un lado y filas, ¿sí? Columnas y columnas la de arriba, filas la de lado, también con letras, ¿sí? Y pues por supuesto eso hace que el código en algún momento sea mucho más complicado de entender, ¿sí? Ya no es una varita, ya no es un desplazamiento muy sencillo, sino que en este caso ya es un sistema de coordenadas, donde el sistema de coordenadas pues usted tiene que saber la columna y la fila. Si no sabe la columna y la fila, pues no puede encontrar la letra dentro de tantas letras que hay. Y miren que aquí hay muchísimas letras repetidas. Entonces, imagínese encontrar una palabra cuando se le van diciendo eh, una columna y una fila, ¿sí? Y si no le dan alguno de los dos datos y solo le dan una columna, pues mire la cantidad de letras que tiene ahí, ¿sí? Entonces, las tiene en desorden, prácticamente está todo el abecedario en desorden, ¿sí? Entonces, ahora sí adivine solo con la columna, pues qué dato o qué es la letra que quieren interpretar. Entonces, este sistema, por supuesto, es mucho más complejo, ¿sí? Y es un sistema también que se puede utilizar para cifrar, basado en ese tipo de coordenadas, ¿no? Y por supuesto, digamos que la máquina que generó eh, todo nuestra historia de los computadores, porque al generar esta máquina que generaba un cifrado, esta máquina es Enigma, o se llama Enigma, para poder descifrar la combinación de códigos que podía generar esta máquina, que eran muchísimos, pues se necesitaron muchas personas, inclusive muchos matemáticos,
polacos, ingleses, bueno, los polacos fueron los primeros que empezaron a tratar de descifrar esta máquina, em, que era alemana, y por supuesto los ingleses continuaron el trabajo. Al final los ingleses pues determinaron cómo se podía encontrar eh, el código para poder descifrar los mensajes de esta máquina. ¿Sí? No era nada fácil. Si el anterior era complicado, pues imagínense este siendo un sistema mecánico con muchísimas más combinaciones de las que había en la otra tabla. Por supuesto, para eso, ¿qué les tocó hacer? Pues les tocó inventarse la computadora o la primera computadora para poder descifrar esta máquina que se llama Enigma. ¿Sí? Entonces, esta máquina era la que generaba pues el cifrado, pero pues para poder encontrar eh, ese cifrado, pues en algún momento alguien tuvo que llegar y decir, bueno, nos tenemos que inventar un computador porque si no, no vamos a ser capaces de descifrar lo que están enviando de un extremo a otro. Entonces ahí podríamos decir que ese es el primer hackeo que hicieron eh, con máquinas, ¿no? Crear una máquina para que descifrara pues lo que se estaba enviando por acá. Mientras tanto, pues esta máquina era prácticamente indescifrable. ¿Sí? Para eso tuvieron que conseguir muchas partes y tuvieron que conseguir duplicados de las máquinas porque pues digamos que no tenían una máquina completa, no la podían analizar mecánicamente, podían mirar las probabilidades matemáticas, pero bueno, eso era un cuento mucho más largo. Entonces, esta es una máquina que es la máquina Enigma y pues esta fue una de las grandes máquinas conocidas pues para hacer métodos de cifrado, ¿sí? Ya de la edad moderna. Bueno, esto es como del 39 más o menos, pero bueno, eso ya se cuenta como edad moderna. ¿Listo? Bueno, estas máquinas hacían eso, tenían una cantidad impresionante de comunicación, de combinaciones para generar una clave y sin saber cuál era la clave y sin saber cuál era la combinación, pues no había forma de descifrar estos mensajes. ¿Sí? La gente que escuchaba los mensajes porque esto se transmitía, pues no entendía nada. ¿Sí? Esto digamos que se iba por una señal de radio y esa señal de radio pues transmitía y esa señal de radio pues la captaban. eh, y pues cuando la escuchaban no entendían nada, ¿sí? Que eso era lo que les pasaba pues a los aliados, al principio, ¿no? Ya después, como les digo, ya pudieron descifrarla o entendieron cómo era que funcionaba el algoritmo de descifrado. ¿Listos? Bueno, por aquí hay otros métodos pues un poco más complejos de cifrado. Estos son muchos métodos que existen pues cada vez más complejos para hacer algo. Por aquí nos está mostrando uno que se llama cifrado de transposición, sustitución, ¿sí? Libreta de un solo uso. Son algunos de los elementos que se pueden tener pues, para crear cifrados más complejos. Entonces, pues estos métodos lo que hacen es ayudar pues a la seguridad. ¿Listo? Crear un cifrado pues es de pronto con algunos métodos es bastante fácil. Como prueba a veces es bastante fácil. ¿Sí? La cuestión es descifrarlos y pues si no se tiene, digamos, esta tabla igual a los dos extremos, como pasa en este cifrado de Billiner, ese pues no se puede utilizar. ¿Listos? Bueno, lo importante es también que cuando se haga un cifrado haya una clave. ¿Listo? Entonces, esa clave es la que me va a permitir cifrar o descifrar. Entonces, yo puedo enviar una clave eh, como la persona que está enviando el mensaje, por ejemplo, la persona que está por aquí está enviando un mensaje y por supuesto para que él le cifren o hagan el proceso de cifrado, pues le van a decir que necesitan una clave. ¿Sí? Y esa clave, por supuesto, es necesaria para descifrar, que es lo contrario, descifrar el mensaje. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere descifrar ese mensaje, pues tiene que tener la contraseña o la clave. Ese es un método pues bastante sencillo. ¿Sí? Por supuesto, entonces aquí está la persona en un lado la que emite y en el otro que recibe. ¿Cómo la envía? Pues ya, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo se saben cuál es la contraseña? Bueno, eso es otra cosa que también tiene que ser con seguridad. O bueno, de pronto es algo que ellos conocen entre los dos y pues no necesariamente alguien tiene que conocerlo, ¿no? Pero digamos que esa es la clave entre ellos. Bueno, pero la idea es que sea una clave entre esas dos personas que van a recibir el mensaje. ¿Listo? Y ese es uno de los métodos pues que se utiliza. Se llama un cifrado simétrico. Simétrico es porque tienen la misma clave. ¿Listo?
la que genera el cifrado y la que va a descifrar. Ese es uno de los métodos, tener la misma clave. El otro es generar una clave para el cifrado. ¿Sí? Una clave, aquí la pintan con un color verde la llave, para diferenciarla de la otra, que es la clave de descifrado. Entonces, claro, la otra persona puede tener una clave, ¿sí? Que no es la misma con la que cifraron, y por supuesto las dos claves van a ser diferentes, una para cifrar y otra para descifrar. ¿Listo? Entonces, digamos que el que genera el mensaje original, ¿sí? El que lo cifra, pues digamos que pone sus propias contraseñas, ¿sí? Pero pues no necesariamente tiene que compartir las contraseñas, ¿sí? O la que él coloque. En este caso, pues sí se va a generar otra para descifrado diferente. Entonces, no va a ser la misma que la persona generó o que la persona utiliza para generar el cifrado. Y eso pues hace también un grado de seguridad. La persona que está enviando el mensaje pues sabe que él es el único que tiene la contraseña, ¿sí? Para cifrarlo. Y por supuesto, bueno, lo otro ya vendría del otro lado, que sería otra persona única con una clave de cifrado. Entonces, eso es otro método en este caso, y pues como tiene llaves diferentes, se llama un método de cifrado asimétrico. ¿Sí? Y se puede hacer esas dos cosas. Em, por ejemplo, cuando uno envía backup de información, hay herramientas de backup que no solo pues generan el backup, sino que adicionalmente hacen un proceso de cifrado. Y en ese proceso de cifrado, ¿qué es lo que hacen? Pues generar una clave o pedir una clave. ¿Listo? Por supuesto, cuando usted va a mirar ese backup de información, está cifrado. ¿En qué momento usted va a descifrar ese mensaje? Bueno, cuando vaya a recuperar ese backup y lo vaya a trasladar nuevamente a su equipo. Entonces, acuérdense que eso es un respaldo, ¿no? Ese respaldo, tras de que es un respaldo de su información, ¿sí? Es una copia de seguridad, pues adicionalmente está cifrada. ¿Sí? No son los mismos archivos que cualquiera se encuentra la copia, lo abre, lo mira, lo lee, ¿sí? Y lo entiende, sino que adicionalmente él puede encontrar todo su backup de información, pero pues para leerlo tendría que tener la llave cifrada. ¿Listo? Entonces ahí es donde el cifrado también es supremamente importante. Muy chévere hacerle el backup de la información a todos los usuarios, que él lo coloque por allá en una carpeta compartida en el servidor, pero cualquiera que tenga acceso a esa carpeta pues puede leer esa información. Y ahí pues si la puede leer, ahí perdió pues toda la gracia de la seguridad. ¿Bien? Mientras que si usted le crea una copia de seguridad y la cifra o le hace un método de cifrado, pues ¿quién lo va a detener? O sea, ¿quién lo va a entender, perdón? ¿Sí? ¿Quién va a entender esa parte del backup? Así tenga todo el backup, pero si está cifrado, pues no hay forma. ¿Sí? Entonces, por eso es que son importantes estas protecciones de la información. ¿Listo? Y esto es uno de los métodos que uno puede utilizar. Los sistemas operativos se pueden cifrar también. La información se puede proteger. Eso no es propio de pronto un envío de un mensaje. Eso también es propio de pronto de particiones, ¿sí? De sistemas operativos que se van a dejar encriptar. ¿Sí? Pero pues hay personas que no les gusta utilizar eso o de pronto desconocen ese sistema de seguridad adicional que puede tener. ¿Sí? Hasta para hasta para un dispositivo de almacenamiento móvil, como por ejemplo una memoria flash, esas memorias flash que usted carga ahí en el bolsillo, por supuesto que usted llama USB, em, esas memorias flash pues tienen información, y si alguien se encuentra esa memoria flash, pues puede conectarla a un computador y leer la información. Eh, bueno sería entonces que esa memoria flash, tras de eso, tuviera un sistema de encriptación o un sistema de seguridad adicional, y de pronto que pues la persona ni siquiera pueda leerla si no tiene una contraseña. Entonces hay sistemas que efectivamente pues hacen eso, y otros sistemas pues que van a cifrar también. Entonces esas medidas de seguridad hasta en dispositivos pues es bastante importante tenerlo en cuenta. No es colocar seguridad por seguridad, sino saber por qué es que se coloca la seguridad. O si no, pues encriptábamos absolutamente todo y pues eh, la persona que intentara entrar a un computador pues ni siquiera podría hacerlo, o no podría hacer muchísimas cosas si aumentamos demasiado la seguridad. Ahí sí hay que pensar
quiénes van a utilizar los equipos, bueno, porque hay otros métodos diferentes que también pues vamos a hablar más adelante, ¿listos? Pero esto es uno de los tantos métodos que sí pues hay que tener en cuenta. Si encuentra una herramienta de backup de información, pues no se le olvide echarle el ojito a ver si esto puede encriptar, ¿no? Porque hay varios métodos de encriptación, varias formas de encriptación, bastante complejas, por supuesto, y inclusive hay bastantes formas de verificar de acuerdo a esa encriptación, ¿sí? Entonces ahí es cuando estos métodos pues son supremamente importantes. ¿Listo? Bueno, aquí nos está hablando más o menos cómo es el proceso de las encriptaciones, de cómo se encripta simétricamente. Bueno, algunos datos aquí adicionales de la criptografía que no nos vamos a meter mucho con esto. Esto es algo bastante complejo, ¿m? Porque hay muchos métodos. A veces uno sí se encuentra algunos sistemas muy estándar de encriptación. Por ejemplo, este que aparece por aquí, que se llama AES, ¿m? Y pues tiene unos numeritos acompañados. Ese sistema de encriptación pues lo desarrolló este Instituto Nacional de Normas y Tecnología que se llama la NIST, y esta empresa pues trabaja mucho con seguridad y con normatividad en cuanto a seguridad. Entonces, si uno va a buscar de pronto ese instituto de normas, que es la NIST, habla muchísimo de seguridad, ¿sí? Y le da a uno muchos tips de seguridad, ¿sí? Claro que esto pues es de Estados Unidos, pero pues no significa que uno no pueda de pronto leer algo de seguridad de otro estándar de otro país, ¿sí? Y las personas que estudian seguridad pues tienen que estudiar muchas instituciones de otros países, que son los que de pronto son los que ya han adelantado algunas normas y algunas metodologías para implementar seguridad en las empresas, ¿sí? Entonces ahí también uno se refiere pues a esas empresas para hacer pues su trabajo, ¿listo? No es que aquí en Colombia se inventen todo, ¿no? Nosotros adoptamos muchísimas normas y tecnologías de seguridad y pues hay otros que son las que la generan y pues nosotros lo que hacemos es aprovecharnos de esa norma para poderla adaptar a nuestro país, ¿listo? Y ahí sí pues ya vamos cogiendo pues cositas de aquí, de allá, y vamos armando pues nuestros sistemas de seguridad, ¿listos? Bueno, aquí está la generación asimétrica. Esta no nos vamos a meter con la generación de estas claves porque eso es más complicado. Pero sí, pues, digamos, para que eso es un método, mencionar, el método de encriptación, que es una de las cosas, pues, que tenemos como protección. Lo otro que hay que tener presente también, no solo es que nosotros vayamos a encriptar todo y eso sea la única forma de protegernos. Una de las formas de protección más importantes es el control de acceso. ¿Listo? La palabra control de acceso por sí es bastante grande a la hora de tratar diferentes métodos de control de acceso, pero es algo que nosotros siempre implementamos en seguridad y son controles, ¿sí? Usted, para evitar que alguien le ataque su información, pues usted establece controles, ¿sí? Esa es básicamente la tarea. Usted tiene que sentarse a pensar, bueno, ¿cómo controlamos un ataque? ¿Cómo evitamos ese ataque? Entonces empieza a generar una serie de controles para tratar de evitar que la persona pues avance más, ¿no? Ahí es cuando hay muchos métodos, por ejemplo, de ataques, ¿sí? Eh, y pues muchos métodos de defensa. Por ejemplo, vamos a ver si por aquí hay un espacio como para todo esto: seguridad física y control de acceso físico, pero no me dio espacio. Bueno, em, hay metodologías de seguridad, por ejemplo, que me hablan de algo, de un método que se llama, por ejemplo, defensa en profundidad, ¿sí? Entonces dicen, listo, eso es una metodología. Usted quiere implementar seguridad en la empresa, listo. Miremos defensa en profundidad, ¿sí? ¿Qué pensaría de pronto usted cuando tiene, no sé, que entrar por esta puerta, ¿sí? Y aquí hay un método de seguridad. Y después usted tiene que pasar por la otra puerta y hay otro método de seguridad, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que usted quiera entrar a una parte, pues tiene que pasar otro método de control, ¿sí?
Y esas defensas en profundidad pues tratan de hacer eso, que cada vez que usted intente ingresar a la empresa pues tenga más controles si usted quiere ir más profundo y acercarse más a los sitios más críticos. ¿Listo? Entonces es como si hubiera muchas puertas antes de que usted llegara pues a su información crítica. ¿Sí? Claro, habrá información aquí en las primeras partes, pero pues esa no es tan crítica. Habrá otras por aquí, ¿sí? Hasta que usted siga pasando puertas y puertas y pues al final sí esté la información que pesa en la empresa y la información que es la más delicada en la empresa. Pero para eso usted tuvo que haber pasado pues muchas puertas, ¿no? O haber avanzado cada vez más a través de cada uno de esos controles de seguridad. Y por eso pues hablan de defensa en profundidad. ¿Listo? Algunos hablarán de métodos pues parecidos, porque se asemejan de pronto a ese tipo de cosas, y empiezan a hablar, por ejemplo, de métodos como, bueno, o se refieren a métodos que tienen que ver, por ejemplo, eh, como si asimilaran pues a algo que ellos ya conocen, y es, por ejemplo, bueno, hay unos métodos que utilizan, por ejemplo, la cebolla, para describir esos métodos de profundidad, y es que si usted mira una cebolla, pues una cebolla tiene un núcleo. ¿Sí? Y el núcleo pues está envuelto en una serie de hojas y después hay otra serie de hojas y después hay otra serie de hojas y después hay otra serie de hojas y bueno, hasta que por fin usted encuentra la última capa, bueno, y por aquí las ramitas de color verde, bueno, ¿sí? Claro, ¿qué hace usted para poder entrar hasta el centro, para llegar hasta la parte central? Pues tiene que atravesar capas. Entonces, primero pela la primera capa, después la segunda, después la tercera, etcétera, etcétera. Entonces, esta defensa pues también es una defensa por capas, ¿sí? Y se puede también establecer. Hay muchas metodologías, pero pues a veces nos refieren a ese tipo de metodologías de seguridad. Por ahí hay otra que se llama, por ejemplo, cero confianza, ¿sí? Eh, Básicamente lo que hace el cero confianza es que no importa el empleado, pero pues el empleado, eh, digamos que ningún empleado se debe confiar, ¿sí? Por eso es que habla de cero confianza. Y a medida que el empleado necesite algo más de confianza, pues se va elevando esa parte, ¿sí? Se va dando como privilegios a esos usuarios, pero partiendo de un principio, que es que ninguno debería tener la confianza como para llegar hasta, no sé, hasta la información más importante. De ahí solo pues algunos van a empezar a escalar, a escalar, a escalar, a escalar. ¿Sí? Los demás se quedarán sin privilegios o se quedarán sin poder acceder. ¿Listo? Entonces, hay unos métodos que sí, pues parten de cero confianza. ¿Listo? Microsoft utiliza mucho ese término y esa metodología de seguridad cero confianza o cero trust. ¿Listo? Ese cero trust, pues como esa metodología de cero confianza. ¿Sí? Usted necesita algo adicional, listo, usted es el único que necesita algo adicional, entonces le vamos a elevar sus permisos o le vamos a dar un poquito más de confianza a usted para que lo haga. ¿Sí? Pero hasta ahí. De resto, todo el mundo pues lo tratan como si no tuviera, como tuviéramos confianza en esa persona. ¿Listo? Bueno. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los controles de acceso. Y en este caso, los controles de acceso se están mirando desde la parte física. ¿Listo? La parte física es la primera que vamos a tener en cuenta. En este caso, para la parte física y para establecer controles o para fijarnos en los controles de acceso de la parte física, hay que pensar que pues son obstáculos básicamente. ¿Sí? Usted va a entrar a un edificio, pues tiene que haber un obstáculo, una puerta. ¿Sí? No es que usted entre a cualquier edificio como si no hubiera ni siquiera una puerta. ¿Sí? Entonces, desde ahí empieza el control. Uno no cree que es parte de los controles de seguridad, pero es que nosotros estamos implicados hasta en eso. ¿Sí? Entonces hay un área, eh, digamos, específica que habla de controles y pues se fija mucho en la parte física. ¿Sí? Y toca empezar a pensar desde esa parte, desde la parte física. ¿Listo? Bueno, todos los controles de acceso físico determinan quién puede ingresar, eh, dónde y hasta dónde, básicamente en una empresa. ¿Sí? Por ejemplo, hay controles físicos que está mostrando acá. Por acá, ¿qué le pasó a esto? Quedó como seleccionado. Bueno, ahí están los controles. Ahora sí. Por ejemplo,
Mm, la primera protección que usted encuentra alrededor de una empresa. Listo, tu empresa no necesariamente tiene que tener una malla y tiene que tener este alambre de púas, pero hay muchas empresas que tienen terrenos grandes y que es más evidente que tengan este espacio. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, el aeropuerto. Usted ve que es el aeropuerto, alrededor del aeropuerto, pues hay una barrera de seguridad. ¿Sí? De pronto es una malla y bueno, habrá otras diferentes, pero pues por lo menos tiene esa. ¿Sí? Ese es uno de las cosas que por lo general la gente se refiere a un perímetro. Entonces aquí ya estamos hablando de un perímetro de seguridad, algo alrededor de la empresa, ¿sí? O algo alrededor del aeropuerto, si lo quiere tomar por ese lado. ¿Sí? Y ese alrededor pues es una barrera física. ¿Sí? Esa barrera física pues va a evitar que las personas pues pasen derecho, ¿sí? Lleguen hasta la pista del aeropuerto y pues de pronto causen algún accidente. ¿Sí? Barreras físicas, pues eso es muy normal, son cercas, ¿sí? Esas son protecciones que son físicas y son controles, en este caso que puede tener una empresa. Listo, no tenemos el lujo suficiente como para tener un espacio adicional entre la empresa y poner una malla y bueno, ¿sí? Eh, entonces la protección será el muro, ¿sí? Serán las paredes de la empresa. Esa será la protección, digamos, perimetral que se puede tener a simple vista, ¿no? Las paredes dan a la calle y pues esas paredes pues tendrían que abrir un boquete en esas paredes para entrar, ¿sí? Y no es tan fácil pues entrar a la empresa haciendo huecos en las paredes, ¿sí? Pero sigue siendo una defensa y un perímetro pues alrededor de la empresa. Adicionalmente pues hay otros sistemas de seguridad que se colocan en esos perímetros. Por ejemplo, los detectores de movimiento. Y esa es una forma de controlar. De pronto a veces se utilizan para iluminar zonas y para que la gente pues sí, se sienta segura. Y una vez que se va pasando por ahí, pues se enciende la luz, entonces uno dice, uy, ya no estoy pasando por un sitio oscuro y entonces ya uno dice, bueno, me siento un poquito más seguro. ¿Sí? No mucho, pero me siento un poquito más seguro. ¿Sí? Y eso es lo que pueden hacer, por ejemplo, con esos sistemas. ¿Sí? Bueno, no hacer de pronto que se sienta seguro el ladrón, pero sí, por lo menos apenas se detecte el movimiento de ese sensor, pues ahí sí ilumine la zona donde está esa persona. ¿Sí? Y ahí sí, bueno, ya habrá otros sistemas adicionales. Pero esos detectores de movimiento, pues la idea es que verifiquen o de pronto que estén apuntando a una zona, pues que no necesariamente tenemos que estar observando todo el tiempo y que se activen apenas pues sientan movimiento. Y esa es una método, eso es un control eh, para esas personas que pueden estar pues transitando en ese momento o por esa parte de la empresa pues que no debería de pronto tener movimiento. ¿Sí? Y esos detectores pues son bastante útiles. Algo más cercano a nosotros, nuestro portátil, una guaya con un numerito para colocar aquí o para retirar la guaya. Bastante sencillo, eso es un método pues eh, que uno dice eso es muy sencillo, pero es un método para que evita que se lleven el portátil de ahí. Eso para quitar esto pues o usted tiene la contraseña o bueno, o tiene una herramienta pues mucho más grande para romper eso. ¿Sí? O bueno, se tendrá que llevar todo el mueble, ¿sí? Porque esto por lo general va a un mueble, ¿no? Entonces, sacarlo de ahí, pues muchas veces necesitará romper. No será tan fácil, pero pues esto va a evitar que de pronto cualquier persona encuentre un portátil por ahí dando papaya y lo que haga, no sé, es robárselo. Sí, pasa por ahí, está suelto, pues, lo cogió, lo desconectó, chao. En par segundos ya se robó el portátil. ¿Listo? Esas huellas pues también son métodos de control. ¿Sí? De la parte física, ¿no? Esos son ejemplos de controles que se pueden implementar en una empresa. Uno dirá, eso tan bobo, pero es un control. ¿No? Está evitando que en algún momento alguien se lleve la información que está dentro de ese portátil. ¿Sí? Así parezca pues muy sencillo, parezca, ay, eso sí, cómo nos metemos con esto, no sé qué. Eso está protegiendo la información dentro del computador. ¿Sí? No sabemos este computador de quién es. Vaya uno a saber si es de alguien que tenga información crítica dentro. ¿Sí? Entonces, imagínense si se llevan ese portátil. ¿Bien? Em, lo normal, chapas de seguridad, puertas, ¿m? Bloqueos, en este caso para las puertas, y eso también son métodos que toca tener presentes.
Por ejemplo, la información crítica pues no puede estar a la mano de una persona sin que pase, por ejemplo, por un tipo de bloqueo como es, por una puerta, ¿sí? Para entrar a la información donde están los backups, pues toca entrar a un cuarto donde están todos los backups. ¿Quién tiene las llaves de ese cuarto? Bueno, no la tendrán todos, ¿sí? La tendrán solo algunas personas porque ahí está el backup de la información de la empresa. Entonces, a ese sitio, pues, tienen que entrar solo las personas que tienen la llave, ¿no? O las personas autorizadas, básicamente. Porque puede haber un sistema diferente de ingreso, ¿no? Pero el control de la puerta, pues, se tiene que establecer. Entonces, eso también es otro método, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de mi servidor. Yo tengo un servidor con datos almacenados. Y resulta que ese servidor pues está conectado por allá en un rack, está conectado por allá a una red, etcétera, etcétera, pero eso no está por allá en la recepción a la vista de todo el mundo, ¿sí? No está tampoco a la vista o no está, por ejemplo, en el pasillo, ¿sí? Para que todo el mundo pues lo vea y cuando pase, ay, mire, ese es el servidor, ¿sí? Ahí está mi información, no. Eso está en un cuarto especial, ¿sí? Entonces está en un área especial y esa área especial, pues no todas las personas van a tener acceso a esa área. Básicamente, las personas que manejan los equipos, ¿sí? O las redes o los equipos servidores, pues son los únicos que tienen acceso a eso, ¿sí? No es que todo el mundo se la pase y diga, ay, el jefe de ventas diga, no, es que yo necesito entrar al servidor y necesito entrar al área donde está el servidor y yo soy el jefe de ventas y yo entro. No, usted es el jefe de ventas, pero si quiere información del servidor, vea, por ahí está la red, hágase allá en su puestico de trabajo y consúltela. Ah, que es que yo lo quiero ver ahí, que yo quiero ver dónde queda. Lo siento mucho, pero usted no está autorizado a esa zona, ¿sí? Y así está la mayoría de la empresa, ¿sí? Aquí solo va a entrar a esa zona las personas que estén autorizadas y como les digo, prácticamente las personas de TI y solo algunas de las personas de TI son las que tienen autorización para entrar hasta allá, ¿sí? Entonces, por supuesto, esta parte de la seguridad pues va a ser muy importante. Entonces, eso también toca planearlo, ¿no? Y toca pensar en esa parte de la seguridad. Esta otra que está mencionando por aquí son ya tarjetas que me permiten controlar hasta dónde puede usted acceder, ¿sí? Entonces, aquí hay tarjetas que, por ejemplo, tienen varios sistemas, ¿sí? Como sistemas infrarrojos y esos sistemas o sistemas de radiofrecuencia. Y esos sistemas pues básicamente tienen que tener un lector, ¿sí? Y ese lector pues va a leer la información de esa tarjeta y esa tarjeta pues le va a permitir ingresar a ciertas áreas en las cuales pues usted le han permitido acceder, ¿sí? Por supuesto hay muchas áreas que de pronto usted no puede acceder porque no tiene los permisos suficientes. Y el lector pues se va a dar cuenta de eso, ¿no? Él va a comparar los datos con una base de datos que tiene el lector y se va a dar cuenta pues efectivamente si tiene o no permiso de entrar a un lugar específico, ¿sí? Entonces ese control eh, de acceso se hace a través de tarjetas, ¿sí? De la tarjeta que le asignan a usted como empleado. De pronto solo tenga un código de barra muy sencillo y el lector lo que haga es leer ese código de barra, ¿sí? Eso es algo muy sencillo y usted entra a la empresa y tras de eso pues ese código de barra como es personal pues ahí aprovechan y de una vez usted puede entrar a la empresa, pero pues está mirando a qué horas entra a la empresa, ¿no? Están guardando una serie de datos de su tarjeta, saben que entró usted a esa hora, ¿sí? Saben por qué puerta entró, saben que usted tuvo que haber colocado la tarjeta y pues claro, ahí hay información y ahí pues pueden controlar a una persona o no, ¿sí? En este caso, pues la mayoría de las puertas de las empresas, pues todos sus empleados pueden entrar por ahí, ¿sí? Si es un visitante, pues tienen que asignarle una tarjeta especial de visitante y esa persona pues tendrá que cargarla todo el tiempo, ¿sí? Y por supuesto pues habrá muchísimas zonas que esa persona como visitante pues no va a poder ingresar, ¿sí? Ahí sí le tocará a la persona que esté a cargo de ese visitante pues utilizar la tarjeta y pues tener autorización también para poder pues entrar con ese visitante a ciertas áreas. Que eso también es importante, ¿no? No es que se bloquee a veces a las personas porque sí. Perdón. Perdón.
No es que se bloqueen porque sí, sino que se trata de evitar que de pronto los visitantes o personas externas o terceros eh, pues entren sin compañía, entren sin alguien que esté pendiente de ellos, y por eso es que a veces pues se toca a muchos de las personas terceras, de los que trabajan para empresas como terceros, pues les toca pedir, por ejemplo, autorización de ingreso, y les toca también pues ser acompañado pues alguien, por ejemplo, de sistemas. ¿Sí? Podrá de pronto alguien que va a reparar, no sé, una parte de un sistema de almacenamiento que tenemos por allá que está fallando, no es de nuestra empresa, allá es donde está toda la información crítica de nuestra empresa, y por supuesto pues van a poner allá al de servidores, o van a poner allá al administrador de la red o algo, alguien van a poner ahí detrás de él mientras que realiza su trabajo. ¿Sí? Él no va a entrar y se va a quedar solo con toda la información. Allá le van a poner a alguien, ¿sí? Porque esa es una zona muy crítica. Y ese es uno de los controles que se tienen que establecer. ¿Sí? No es que alguien haya dicho, ay, sí, hagamos esto porque si no, eh, toca establecer el control y toca decir cuál es el procedimiento del control. ¿Sí? En este caso, miren, alguien tiene que acompañar a la persona y tiene que estar ahí pendiente de esa persona porque esa persona está al lado de información crítica para la empresa. ¿Sí? Así vaya a reparar algo, hacernos un trabajo que le hayamos pagado, pero pues hay zonas de zonas. ¿Sí? Una cosa es que usted vaya a arreglar, no sé, eh, un sistema eléctrico por allá en una zona lejos de donde está la información. ¿Sí? Y pues usted no tenga problema de pronto algún arreglo diferente que no esté cerca de una zona tan crítica como donde está almacenada toda la información de la empresa. Entonces, y aún así, si está muy cerca, pues igual también tendrá alguien que acompañar. Entonces, todos esos es parte de los controles que también se establecen. Y esos bloqueos, pues, son importantes. Bueno, aquí nos habla de perros guardianes. Bueno, también hay perritos ahí que están cuidando, pues, las zonas, así sea de noche, pero pues también esos animalitos, pues, son parte de la protección de las instalaciones. ¿Sí? Las videocámaras, ustedes se darán cuenta que las empresas o muchas empresas que tienen sistemas de seguridad, pues lo que hacen es establecer muchas cámaras externas alrededor, pero no solo hacen eso alrededor, sino también lo hacen internamente. Entonces, con las cámaras que están, no es para observar a ver si usted llega tarde y si se pone a jugar en vez de ponerse a trabajar, no, eso es para mirar, pues, cuáles son las ubicaciones de las personas, inclusive para mirar si los empleados pues están en las zonas que deberían estar y no están, por ejemplo, en zonas que no están autorizados. Entonces, para eso también pues me sirve un sistema de cámaras. ¿Sí? Ese sistema de cámaras pues es muy útil inclusive en la parte interna. ¿Sí? No es que a usted lo están observando y le están controlando su trabajo, ¿sí? Pero sí lo están controlando pues en el acceso a que usted tiene a muchas de las zonas de la empresa. ¿Sí? Entonces ahí le están, o de pronto también están verificando pues la persona con que usted está, con el visitante, qué está haciendo el visitante, ¿sí? En cualquier momento usted se puede descuidar y el visitante puede hacer algún daño, ¿sí? Uno nunca sabe. Entonces pues toca que lo vigilen también, ¿listo? Entonces los sistemas de videocámara pues también son unos controles físicos supremamente importantes. Este sistema que está aquí, que nos había servido para mirar el sistema de puertas, bueno, sí, es un sistema de puertas muy eficiente. En este caso es un sistema que se llama una trampa. ¿Sí? Y esa trampa, pues por lo general, ¿cómo funciona? Para los que habrán entrado a un banco, por ejemplo, con un sistema de trampa, básicamente es un sistema en donde solo una de las puertas se puede abrir al mismo tiempo. ¿Sí? Eso implica que una de las dos puertas pues tenga que estar cerrada. ¿Sí? Usted va a entrar, bueno, la puerta uno está cerrada, eh, por supuesto, entonces va a mirar si para poder abrirla, la puerta número 2, ¿sí? Está cerrada o está abierta. Entonces, para que esta puerta uno se pueda abrir, obligatoriamente la puerta 2 pues tiene que estar cerrada. Si hay, por ejemplo, una persona que en ese momento está saliendo, pues esa persona que está saliendo, ¿sí? Va a llegar hasta esta zona de entrada, va a cerrar la puerta que va detrás, y ahí sí pues le va a permitir el acceso a la puerta de salida. Entonces ahí sí la persona pues sale. ¿Sí?
pero hasta que no se cierra la puerta que va detrás, pues no se cierra. Y lo mismo pues pasa, ¿no? Por el otro lado. Aquí abre la puerta, pues él no va a poder seguir con la otra puerta hasta que no cierre la uno y así sucesivamente. Entonces es un puerto o un sistema de trampas. Y esa es una forma que de pronto también podría ser pues una parte de la seguridad. ¿Sí? Muchas, bueno, eso creo que eso también lo han quitado mucho, pero muchas entidades bancarias en muchas zonas tenían esos sistemas de trampa. ¿No? Un sistema pues muy seguro porque pues a veces tenían hasta una puerta, digamos, pequeña, ¿sí? Con algunos detectores adicionales y pues por supuesto si usted tenía, eh, digamos, más de dos personas en esa trampa, pues no se abría la puerta o le decía aquí hay más de dos personas, solo puede entrar uno a la vez, entonces mire que el control pues era bastante estricto. ¿Sí? Pasa que aquí como siempre que nos ponen controles, entonces chillamos, entonces somos terribles, ¿listo? Y por supuesto, eso me imagino que fue la razón en que de queja de más de uno de los usuarios de esas entidades bancarias. Ah, es que tengo que entrar por una puerta. Ah, es que yo no puedo entrar con mi maleta. Ah, es que yo no puedo entrar con tal cosa. Ah, es que yo traigo el carrito con mi bebé. Ay, es que bueno. Y ahí sí, mejor dicho, de tantas cosas, yo creo que por eso es que quitan todos esos sistemas. Pero son unos sistemas muy seguros, ¿no? No significa que esos sistemas de control de acceso no sean muy, muy seguros y pues permiten controlar muchas cosas. Y hay muchos sistemas internos dentro de las empresas que se podrían controlar también de esa forma. Entonces, estos sistemas de trampas pues también son bastante interesantes. Y las alarmas, por supuesto. Alarmas que en algún momento se pueden colocar pues para dar aviso de esos accesos indebidos a ciertas zonas. ¿Sí? Para eso pues las alarmas también van a tener códigos de acceso y pues toca tener el código de acceso de esa zona para poderlo digitar y no activar la alarma. ¿No? Entonces, esos sistemas o esos controles de acceso físico son importantes en la seguridad. ¿Listo? Digamos que usted dice, no, pero un perro que tiene que ver con la información de la empresa. ¿No? Es un sistema de seguridad que al fin y al cabo está protegiendo toda la empresa en general. ¿Sí? No tienen un perro usted al lado del servidor, pero sí lo tienen alrededor de la empresa. Y ese es el que está de pronto verificando que alguien no entre, no sé, un arma, ¿sí? O de pronto no se entre por una zona que no debería, ¿sí? Pero sigue siendo un control. Entonces, los primeros que uno piensa son en controles físicos. Si se dieron cuenta, algunos pues pueden servir más en la parte interna, otros más en la parte externa, pero siguen siendo controles físicos, ¿listo? Y esa es una de las cosas que toca pensar siempre, en los controles físicos, ¿listo? Bueno, no se les olvide que eso es una de las partes importantes. Después tendremos que planear cuáles son los controles físicos o cuáles son las políticas en cuanto a la parte física, ¿sí? De nuestra empresa. Eso es parte de lo que nosotros hacemos. Planear qué podría hacer una persona o qué no podría hacer. ¿Sí? Eh, los ejemplos, por eso es que están ahí eh, a la orden del día y se los mostramos pues para que usted piense, bueno, sí, esto funcionaría, esto no funcionaría, sí, la trampa mejor no la coloquemos, pero sí podemos utilizar un sistema de identificación para todos los empleados, bueno, sistemas biométricos, hay muchas cosas que se pueden implementar y que me van a permitir pues el control de acceso eh, a las personas. ¿Sí? Piense que usted tiene que controlar tanto las personas externas a la empresa como las personas internas. ¿Sí? Tiene que desconfiar en algún momento de muchas personas, tiene que pensar que en cualquier momento un empleado descontento pues accede a la información y se la roba, y se la lleva y la vende, ¿sí? Puede llegar a pasar. O la daña, ¿sí? Que eso es un ataque interno. Y una de las cosas que más sufren las empresas son los ataques internos. O están más expuestas porque son internos. ¿Sí? No tienen que, no tienen que exponerse a ese control de acceso físico externo. ¿Sí? No tienen que saltarse eh, una reja, no tienen que pues falsificar de pronto un carnet porque ya lo tienen y ese carnet por eso entran a la empresa. Bueno, muchas cosas. El perrito ya lo conoce, entonces pues él se evita de todos esos controles de acceso. ¿Sí? Él ya se salta todos esos. Entonces por eso se vuelve más riesgoso un ataque interno, ¿sí? Porque ya se ha saltado cualquier cantidad de medidas físicas. ¿Listo? Bueno, y por supuesto así van conociendo pues las empresas y después también se saltan esos controles
lógicos, que es lo que vamos a mencionar. ¿Listos? Entonces ya hablamos de la parte física y la otra sería la parte lógica. ¿Sí? Control de acceso lógico. ¿Listo? Que esa es como la otra perspectiva. Los controles de acceso lógico entonces son soluciones de hardware y software que se utilizan para administrar el acceso a recursos y sistemas. ¿Listo? Estas soluciones se basan en tecnología e incluyen herramientas y protocolos que los sistemas informáticos utilizan para identificación, autenticación, autorización y bueno, y responsabilidad. ¿Listo? O porque esas palabritas son diferentes. ¿Sí? Una cosa es que a usted lo identifiquen, otra cosa que lo autentiquen y otra cosa que haya autorización para entrar a una parte. ¿Listo? Entonces, por eso es que a ellos les gusta separar esas palabras, porque pues eso significan cosas diferentes. Y a la hora de hacer ese tipo de procesos, pues ahí es donde está la clave del control de acceso lógico, ¿sí? En esas palabritas. Los controles de acceso lógico entonces incluyen los siguientes. Por ejemplo, aquí nos menciona en este más la encriptación. ¿Sí? Ya habíamos hablado de la encriptación, entonces ese sistema es algo que puede ser que en algún momento usted utilice para para generar un control de acceso lógico. ¿Listo? Bueno, ahí dice, la encriptación es el proceso por el cual se toma un mensaje que lee fácilmente cualquier persona y se lo codifica de modo que solo los usuarios autorizados puedan leerlo. ¿Sí? Los sistemas operativos ofrecen funciones de encriptación, que les había mencionado, para cifrar dispositivos como una unidad de disco duro. Por ejemplo, para los que hayan utilizado, por ejemplo, sistemas operativos empresariales o eh, con eh, versiones, bueno, son ediciones, perdón, con ediciones empresariales, pues hay unas ediciones empresariales, no las de casa no suelen tener estas opciones, que le utilizan un sistema que se llama BitLocker. Y ese sistema BitLocker, pues lo que hace es encriptar los dispositivos externos, bueno, inclusive los discos duros internos, em, y por supuesto esa encriptación pues hace que las personas no puedan leer esos tipos de dispositivos así nomás. ¿Sí? Entonces, esos sistemas de seguridad pues son bastante útiles. ¿Sí? Entonces, esa encriptación pues es una de las formas que pueden incluir dentro de un sistema de control de acceso lógico. Las tarjetas inteligentes con microchip. ¿Sí? Usted tiene un empleado, tiene una tarjetica, ahí tiene un microchip, ese microchip pues se comunica con algún sistema que puede validar esos datos que usted tiene en el microchip y pues por supuesto lo va a dejar entrar a ciertas zonas. Entonces esa tarjeta inteligente que usted carga pues es prácticamente imperdible si usted quiere llegar a ciertas zonas dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces no se le puede perder y usted tiene que estar cargándola todo el tiempo. Por eso es que usted ve a muchas de las empresas que esas personas no sueltan su carnet ni para ir a almorzar. ¿Sí? Porque eso es prácticamente su sistema de identificación, ¿sí? Lo que le permite que autentiquen su identidad y que por supuesto lo autoricen después a entrar a una zona, ¿sí? Por ejemplo, de la empresa. Y eso es pues parte de lo que hacen ese tipo de tarjetas inteligentes. Las contraseñas que usan cadenas de caracteres protegidas que se utilizan para autenticar un usuario. Una contraseña es el método más común utilizado para la autenticación. Usted se identifica, me llamo Pedrito, ¿sí? Y coloca ahí Pedrito en no, Pedrito no, Ernesto. Se llama Ernesto Pérez. Entonces usted coloca ahí en el computador Ernesto Pérez. ¿Listo? Ya se identificó. Y para ingresar al computador no solo necesita el nombre, necesita la contraseña. ¿Sí? Entonces ahí cuando usted digita la contraseña de Ernesto Pérez, ahí sí efectivamente pues entra al sistema operativo. ¿Sí? Una cosa es la identificación, otra cosa es la autenticación. ¿Sí? A través de esa contraseña pues se autentica que efectivamente usted es Ernesto Pérez y que tiene acceso a ciertas partes, que tiene autorización, por ejemplo, al ingreso del sistema operativo. ¿Sí? En un momentico hicimos identificación, autenticación y autorización. ¿Sí? Bueno, por eso es que esas tres palabritas pues son importantes. Biometría, también.
huellas dactilares. A veces es pues muy común encontrar, por ejemplo, un sistema de huellas dactilares, bueno, o con tarjetas inteligentes y adicionalmente con contraseñas. Esos tres sistemas son muy comunes en las entradas por ejemplo, data center, ¿sí? Donde está, por supuesto, muchísima información que es muy delicada, que es prácticamente el sitio donde está la información más delicada de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué le van a dar a usted? Pues una tarjeta inteligente, o de pronto usted va a tener que colocar su huella para ingresar a ese sitio, bueno, o algo, una combinación con una contraseña, ¿sí? Porque puede haber combinaciones de varios de estos sistemas. Entonces, usted coloca su huella y tras de eso digita una contraseña, y pueden ser esos dos. Y eso pues también es una forma de control de acceso. ¿Listo? Las listas de control de acceso, en este caso las ACL, las listas de control de acceso se utilizan mucho en la parte de comunicación y esas son listas que le permiten o le deniegan algún tipo de servicio, por ejemplo, a través de la red, ¿sí? Entonces usted le va a, de pronto le niegan el acceso a cierto equipo, ¿sí? Desde su equipo, pues usted no puede acceder a ciertos equipos. Y esos ciertos equipos de pronto son equipos muy críticos que tienen información y pues hay alguien que es un equipo intermedio, por ejemplo un router, y ese router pues como ahí va a pasar, por ahí va a pasar la comunicación, pues él de pronto dice, no, este tráfico de este computador, que esto es como de un usuario normalito, entonces no, ese tráfico no, bloqueado, ¿sí? Porque él sabe que en algún momento pues en su lista el tráfico de ese sector de la empresa de pronto no debería pasar a, no sé, al centro de datos, o no se debería dirigir al centro de datos pues eh, a ciertos equipos, ¿no? Bueno, entonces la lista de control de acceso pues también es importante como seguridad. Protocolos, protocolos de autenticación, protocolos que le permitan de pronto a usted verificar contraseñas, protocolos que en algún momento le permitan verificar que efectivamente usted es la persona, ¿sí? Que hagan identificación, que hagan autenticación, ¿sí? Y que posteriormente pues la autoricen. Todos esos protocolos de comunicación de seguridad también existen, ¿sí? Y eso es algo que se ve pues a través de las redes, ¿sí? Que hay protocolos seguros, que hay protocolos que cumplen funciones de autenticación y con eso es que usted pues valida, por ejemplo, que usted puede ingresar a un computador, ¿sí? Mensaje de usuario Ernesto Pérez, contraseña tal, pues eso se va a un servidor que verifica esos datos, ¿sí? Que verifica su identificación y su autenticación y por supuesto pues esa comunicación tiene que ser con protocolos específicos para la parte de seguridad. ¿Listo? Entonces eso también los protocolos o en esas comunicaciones pues también es importante. Los firewall, que en este caso pueden ser dos elementos diferentes, un firewall por ejemplo lógico, ¿sí? O un firewall físico, que por supuesto va a estar más orientado a la parte de tráfico dentro de la red y es una de las cosas que son supremamente importantes en una red, tener un firewall, ¿no? Porque él va a verificar pues el tráfico que está moviendo eh, de afuera hacia adentro, ¿sí? Y va a empezar a verificar pues cuáles son los tráficos que están permitidos y cuáles no. Entonces el firewall es como una de las formas de defensa más importantes si estamos hablando de tráfico hacia la red de nosotros, ¿sí? Es como los primeros sistemas de protección que tenemos para evitar que nos ataquen desde afuera, ¿no? Entonces esos firewall pues son importantes. Por supuesto también está el firewall del sistema operativo, que son firewall eh, lógicos, pero también digamos que controlan el tráfico pero a su máquina, ¿sí? Entonces también ese firewall pues es también supremamente importante para controlar el tráfico. ¿Listo? Bueno, los routers que les había mencionado, los routers son también elementos que pues tienen algunas configuraciones de seguridad, ¿sí? No solo es para permitir el tráfico, sino que adicionalmente también pues le podemos colocar una lista de control de acceso, que era la que estábamos hablando ahorita, y eso pues permite que el router haga control, ¿sí? Y permite pues de pronto controlar pues cierto tipo de tráfico, ¿sí? Entre varias partes. Entonces, todos estos elementos que están aquí o que hemos mencionado al final, pues son más como apuntándose a la parte de la red. ¿Listo? Esta es una verificación adicional junto con los firewall. Esto se llama un sistema de detección de intrusos, ¿sí? O un IDS.
es un sistema pues muy común, no es un firewall, es un complemento al firewall, es algo adicional, ¿sí? Muchas veces lo tienen separado. De pronto hay otros que dicen, sí, es que aquí tengo el firewall y tras de eso tengo un sistema de detección de intrusiones ahí mismo. Wow, entonces eso debe ser el super equipo, ¿sí? Pero básicamente es un sistema que efectivamente lo que hace es empezar a mirar eh, comportamientos, ¿sí? Y empieza a mirar actividades sospechosas dentro de la red y de pronto esta persona desde ese computador se está comunicando con el servidor y de pronto esto no era común y esa persona como que nunca había hecho esto, ¿sí? Y empieza a mirar esas actividades sospechosas con toda esa información que se mueve en la red, ¿sí? Y empieza pues a dar alertas. Y por supuesto las personas de seguridad pues se ponen a mirar, bueno, ¿por qué me está dando una alerta? Mire, este man me está diciendo, esté pendiente de esta comunicación. No es normal que se haga esto. ¿Sí? Entonces usted va y mira, bueno, se está comunicando tal persona con tal persona, tal equipo con tal equipo. Este equipo sí se debería estar conectando con este otro, bueno, no, entonces esa alerta sí toca ponerle cuidado y bueno, y hacer otras cosas. ¿Sí? Por eso es que es más eh, como de comportamiento y de actividades sospechosas, ¿sí? Lo que hace este equipo. ¿Sí? Aquí se enfoca más en el tráfico en el firewall, pero pues aquí se mueve un poquito más el análisis de pronto cosas que, bueno, sí, de pronto parecen normales, pero pues ya con el análisis más profundo, pues el IDS se da cuenta que, bueno, eso no es una actividad tan normal, ¿sí? Eso por lo general no se realiza, ¿sí? Aunque usted parezca que es normal la actividad que usted está haciendo, pero pues uno dice, bueno, normalmente eso nunca se hace, ¿listo? Bueno. Por aquí dice niveles de recorte, el sistema cuenta con un determinado umbral para errores específicos permitidos antes de activar un indicador rojo. Los usuarios cometerán errores, pero intentarán iniciar sesión en la red 100 veces a las 2 de la mañana. Bueno, ahí es donde esos niveles de corte pues son importantes. Primer sistema de corte que usted tiene, recorte que usted tiene, por ejemplo, con su correo electrónico. ¿Sí? Usted va a ingresar el correo electrónico, entonces digita la contraseña, esa no es, se equivocó, alerta. ¿Sí? Si se acuerdan la alerta que les mostré en mi correo electrónico, bueno, inicio de sesión desde Estados Unidos, bla, 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 desde el servidor tal, ciudad tal, o bueno, desde una dirección IP que pues eso se puede hasta suplantar. Pero ahí ya me está diciendo a mí, ¿sí? Que yo no miro nunca mi correo por ese lado es otra cosa, ¿sí? O que nunca miramos eso. Pero si se dieron cuenta, eso existe. Y se dieron cuenta que a mi correo han intentado ingresar desde eh, Estados Unidos, Malasia, Alemania, bueno, un montón de países, ¿sí? Y todos esos sistemas en algún momento pues no los extralimitan porque tienen un nivel de corte, ¿sí? Y ese nivel de corte pues digamos que yo lo intento eh, pues intento aplicar la contraseña, no es, vuelvo y la digito, no es, vuelvo y la digito, no es, vuelvo y la digito, no es, y llego al nivel de corte. Y entonces en el nivel de corte ya me dice, oiga, no es que solo estén intentando, es que yo lo he intentado varias veces. Entonces ahí le mandan a uno un mensaje y le dicen, bueno, aquí están intentando eh, colocar su contraseña varias veces, ojo. Y los mismos sistemas de correo pues tienen esos sistemas de recorte. Por supuesto, los intentos son cosas que se pueden configurar, ¿no? En esos intentos de digitar las contraseñas, ¿sí? A Ernesto Pérez le dan una oportunidad, dos, tres, pero no le van a dar 50.000 hasta que le pegue a la contraseña, ¿sí? Entonces, hay que también tener esos sistemas de corte y sí, eso se puede configurar en algo, por ejemplo, como es un servidor, ¿sí? Los servidores tienen esas opciones. Y usted puede decirle, solo le permito tres intentos para que él digite la contraseña. Ese es el sistema más por el que más sufren los usuarios cuando les dicen que tienen que cambiar las contraseñas constantemente, ¿no? Porque se les olvida la contraseña, ingresan varias veces, activan el nivel recorte, se dan cuenta, bloquea, tienen que ir a hablar con el de red para que los desbloquee, asegurarse que pues, si era él el que estaba tratando de ingresar, que se le olvidó la contraseña fue otra cosa. Bueno, eso a veces sufre mucho la gente por eso, pero es un sistema de seguridad que se tiene que implementar. ¿Listo? No hay que darle la ventaja al bandido de probar 100.000 veces. Recuerde que él puede utilizar un método de fuerza bruta
y ese método de fuerza bruta pues va a intentar mirar la contraseña. ¿No? Entonces, pues no hay que darle ese papayazo. ¿Listo? Bueno, esos son sistemas entonces de control lógico o control de acceso lógico. ¿Listo? Bueno, por aquí menciona unas de control de acceso administrativo. Nos dice que son políticas y los procedimientos que definen las organizaciones para implementar y hacer cumplir todos los aspectos del control de acceso no autorizado. Esto me suena a que son políticas y esas políticas las tiene que establecer una empresa, tienen que estar orientadas a la parte de seguridad, tienen que tener en cuenta muchas prácticas, tienen que tener en cuenta cosas que deben hacer los empleados y ahí es donde nosotros ya nos involucramos, porque esto es lo que nos toca hacer en el proyecto. Nos toca pensar en políticas, nos toca pensar de pronto en procedimientos que se pueden implementar, ¿sí? Y que efectivamente pues van a tener un grado de seguridad dentro de nuestras empresas. Por eso es que en algún momento nosotros nos sentamos a pensar en políticas, nos sentamos a pensar en qué debería hacer una persona, ¿sí? En un procedimiento. Esas son prácticas que pues son parte de nuestro trabajo y parte de lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Listo? Entonces no se les olvide que esto es parte de lo que nos toca hacer. Por eso es que es importante todo esto que estamos hablando ahorita. Porque sí, nos van a pedir políticas en algún momento. ¿Listo? Esto es un puntico del caso de estudio, ¿no? De la parte de las políticas de seguridad basadas en una norma ISO 27000. ¿Listo? Bueno. Pero bueno, hasta ahora estamos empezando a hablar de los controles. En este caso, los controles administrativos se enfocan en las prácticas de personal y las prácticas empresariales. ¿Listo? Los controles administrativos incluyen políticas, por aquí, hasta no tiene el más. Son políticas, son declaraciones de intenciones. ¿Mm? Los procedimientos son los pasos detallados necesarios para realizar una actividad. Un procedimiento pues es muy sencillo. Habrá procedimientos de seguridad muy específicos, pero eso es parte también de lo que nos toca tener en cuenta. Que en las empresas hay procedimientos. ¿No? La gente de pronto cuando no está en una empresa grande, cuando no está en una empresa bien constituida, pues hace las cosas como quiere. ¿Sí? ¿Y es por qué? Porque no existen los procedimientos en la empresa. Entonces, como no existe un procedimiento, pues yo hago como sea. ¿Sí? Yo reviso como sea mi equipo. ¿Sí? Yo detecto la falla como bien me parezca. ¿Listo? Porque no hay un procedimiento estándar para solucionar un problema, por ejemplo. Y eso son cosas que se establecen también en seguridad. ¿Listo? Y eso es lo que hacen las empresas. Algunos dirán, no, pero es que eso cómo se van a poner a hacer diagramas de flujo que expliquen un procedimiento, eso para qué, eso yo ya sé todo eso. ¿Sí? Mentiras, toca establecer un procedimiento en toda la empresa para que todo el mundo pues haga los pasos necesarios y detallados de ese tipo de cosas. ¿Sí? Por eso es que uno establece procedimientos, no es por más. Las empresas están organizadas a tal punto que sí, efectivamente existen procedimientos para muchas cosas. Y la seguridad pues no es una de las excepciones. Las prácticas de contratación comprenden los pasos que una organización sigue para encontrar empleados calificados. Ellos siguen sus procedimientos, hay sus prácticas también. La seguridad también está implícita. Donde más se ve, por supuesto, son, por ejemplo, en entidades bancarias. En entidades bancarias para entrar a un banco y trabajar dentro de él, pues tienen que hacer un montón de pruebas de seguridad. ¿Eh? Y hay muchas entidades que le hacen pruebas de seguridad y hay muchas entidades que verifican. ¿Sí? Porque esos son pasos porque esos son pasos de la contratación. ¿Sí? Que usted le van a llamar y le van a llamar a su antiguo jefe y le van a preguntar a usted quién era y le va qué hacía, que por qué salió de la empresa, que no sé qué. Listo, usted salió peleado con su jefe y dirá, ¿para qué eso? ¿Para qué le van a preguntar a ese man si ese man es tal, tal, tal? Bueno, eso no es que lo hagan porque usted se ha peleado con él. Eso es lo que hacen es para verificar pues eh, sus, eh, sus datos, para verificar que efectivamente usted sí haya trabajado allá, ¿sí? Para decir prácticamente que usted está diciendo la verdad, en este caso. Imagínese que a usted lo pescaran diciendo, no, es que yo trabajé en tal parte y mentiras, allá no lo conocen. ¿No? Imagínese uno contratar a un empleado así, pues terrible. Para eso pues hay pasos también en la parte de seguridad que tienen que ver con contratación.
Las comprobaciones de antecedentes son una evaluación del empleo que incluye la información de la última verificación de empleo, historial de crédito y antecedentes penales. Los encargos públicos, mm, por ejemplo, son unos de los que más piden antecedentes. Y no solo es que le pidan a uno penales, eso le piden a uno Contraloría, Procuraduría, Policía, no sé qué de tal cosa, no sé qué de la otra, bueno, fuera de un poco de papeles de contratación, ¿sí? Pero eso es una forma de verificar, de comprobar, ¿sí? Eh, Usted, pues, para entrar a un cargo público no puede estar, no sé, debiendo cosas por allá en otra empresa, desfalcando al Estado y ustedes después, ay, no, chévere, volvamos a contratar de empleado en otra empresa. No, ¿listo? La idea es que tengan un nivel de comprobación, pues, útil, ya que haga torcidos y se lo salten ya es otra cosa. Bueno, y hagan chanchuchos. Pero bueno, eh, no significa que no existan pues muchos para otros empleados. La clasificación de datos también, de datos califica los datos según su sensibilidad. Eh, una de las cosas que se hace siempre con la seguridad es que toca clasificar. Eso es entre otras cosas que se tiene que hacer, porque se tiene que empezar a mirar qué es lo que tiene más riesgo, ¿sí? Y por supuesto lo que conlleva más riesgo es lo más valioso. Entonces a usted tiene que sentar a mirar la información, se tiene que crear pues un listado de algo que llaman activos, ¿sí? Y esos activos pues en algún momento los tienen que analizar y empezar a mirar, bueno, esto para qué sirve, esto para qué no sirve, esto es muy grave, esto no es muy grave, si lo desaparecen, ¿qué pasa? Si se lo roban, ¿qué pasa? Esto toca protegerlo más, esto toca protegerlo menos, ¿bien? Y todo eso pues toca hacerlo con la empresa, ¿sí? Uno dice, ay, eh, metámosle un sistema biométrico por allá en una puerta, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? ¿Qué hay ahí que toque proteger? ¿Por qué es tan importante ponerle ese sistema a esa zona? Y ahí es cuando pues interviene toda esa clasificación de información, toda esa determinación de qué es lo más valioso de la empresa, que es la información, pero en qué partes de esa empresa está o hay más información valiosa, ¿sí? ¿Dónde se concentra más esa cantidad de información valiosa? Por supuesto va a haber un punto de concentración más alto que es el que más hay que proteger, ¿listo? Y por lo general, pues esos son los centros de datos o donde están los servidores de la empresa, ¿sí? Esos son los puntos más álgidos y son los puntos más riesgosos, porque pues cualquier atacante va a intentar llegar hasta esa información que está almacenada, ¿sí? Por el método que sea, pero pues va a intentar llegar. La capacidad de seguridad, la capacitación de seguridad, capacita a los empleados sobre las políticas de seguridad en la organización. ¿Listo? Importante. Uno no cree que esa ayudita que usted generó muy juicioso, esa infografía que usted está haciendo, pues es, ay, eso es de recocha, eso es porque no hay nada que hacer. Entonces nos pusieron a hacer una infografía, yo ya ni sé qué hacer, bueno, yo no la he hecho, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué va enfocado eso? A capacitar a los empleados, ¿sí? A decirle, mire, nuestras políticas en cuanto a esto son estas, ¿sí? Debería usted protegerse porque resulta que si usted no se protege, pues le van a robar información, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, autocuidado en este caso, ¿sí? Entonces, miren que la capacitación es importante. No todo el mundo tiene que estar capacitándose siempre en un saloncito y cerrar allá en el salón de juntas. Y bueno, les vamos a enseñar que es un virus. No, es la capacitación también va con información, también va con mensajes, también va con publicidad, también va con procedimientos que le envían a uno a través de correo, ¿sí? A mí me envían eh, una infografía toda bonita, toda chévere del banco y me dicen, mire, usted tiene que protegerse porque le pueden hacer phishing. Y detrás de eso me cuentan qué es el phishing y me dicen, bueno, cosas, ¿sí? Para protegerme. Y me ayudan y me envían la información y ellos intentan capacitarme en seguridad y intentan decirme, mire, no haga esto porque se le roban la contraseña y después qué, ¿sí? Entonces, miren que esa capacitación es importante, ¿sí? No solo es establecer todos los controles que hemos hablado y prácticas y procedimientos, sino que al final al cabo toca ir a decirle a los empleados, mire,
Acuérdese que estas son políticas de la empresa, acuérdese que usted no debe compartir esto con personas que no conoce. Bueno, acuérdese de esto. Miren que a usted lo pueden atacar por este lado. Le pueden enviar un mensajito por su celular para que digite su número de usuario y contraseña para entrar al computador. Eso no lo hacen. Bueno, cosas de esas. ¿Listo? Por eso es importante la capacitación y por eso pues una de las tareas era esa. ¿Sí? Genere usted su infografía bien bonita, bien chévere y cuéntenos algo de seguridad ¿sí? Que ya hayamos hablado, que tenga que ver pues con eso que se tiene que enterar un empleado sobre seguridad. Uno se entera de amenazas, claro, a uno le cuentan sobre las amenazas, le cuentan sobre el WannaCry, le cuentan sobre cualquier virus, le cuentan sobre una metodología, le cuentan cómo lo pueden involucrar usted con phishing, bueno, muchas cosas. ¿Sí? Y eso es parte de la capacitación. No hay que darle clases, pero sí por lo menos hay que enviarle informacioncita y decirle, mire, esto es lo que, cómo lo pueden atacar, pilas, ¿sí? Quiere proteger su contraseña, entonces no haga esto. Por eso es que la capacitación es importante. Bueno, y a todas estas yo no les he creado el enlace, entonces me toca ahorita crearles el enlace para que suban su tarea. Las revisiones evalúan el rendimiento laboral de un empleado. Pues eso también es parte de la seguridad, revisiones constantes. Estamos hablando de seguridad, ¿no? No rendimiento en el trabajo. Estamos hablando más de la parte de seguridad. ¿Listo? De la parte de seguridad. Ojo con eso. Entonces, todos esos pues controles son supremamente importantes. Aquí nos está hablando entonces del control de acceso obligatorio. El control de acceso obligatorio restringe las acciones que un sujeto puede realizar en un objeto. ¿Listo? Un sujeto puede ser un usuario o un proceso. Un objeto puede ser un archivo, un puerto o un dispositivo de entrada y salida. Una regla de autorización se aplica si un sujeto puede acceder al objeto o no. ¿Listo? Entonces, un control obligatorio, por ejemplo. Volvamos otra vez a los bancos que son tan seguros. Eh, los empleados, por ejemplo, en un banco, como los empleados de las cajas, esos empleados no pueden colocar un dispositivo de almacenamiento. ¿Sí? Comenzando porque una de las políticas eh, de la empresa, pues incluye denegar ese aspecto de entrar a un puerto, ¿sí? Y conectar cualquier dispositivo, ¿sí? Solo los necesarios. Pero, por ejemplo, pues esa es una restricción que tienen, pues muy básica, ¿no? Otra restricción que pues, ellos suelen utilizar, por ejemplo, que es obligatorio pues para muchas empresas y que efectivamente implementan un nivel de seguridad bastante bueno, es que, por ejemplo, ellos no pueden estar conectando cualquier computador a cualquier puerto de red. Usted dirá, ay, pero es que son los puertos de red son lo mismo. Sí, físicamente son lo mismo, pero ellos tienen que establecer algo así como la autenticación, ¿sí? Estábamos hablando, y efectivamente pues hay unos protocolos que hacen esa verificación de que ese computador es el que debe estar conectado en ese puerto. ¿Sí? En algún momento están evitando que una persona, no sé, con un portátil, eh, llegue y se conecte con un cablecito a un puerto de red y pues entre a la red. ¿Sí? Ese puerto en algún momento pues se va a desactivar, sí, se desactiva. Cuando él detecte que pues hay una persona que no debería estar conectada a ese puerto. Bueno, en este caso un equipo. ¿Sí? Y eso es un nivel de seguridad pues también bastante útil. ¿Sí? En otras empresas pues ni siquiera le ponen cuidado a eso. Porque pues digamos que a los usuarios les gusta estar por ahí desconectando y conectando cosas sin que nadie les diga nada. eh, entonces, pues se molestan si les llegan a usted a bloquear el puerto. Sí, lo primero que van a hacer es llamar a la mesa de ayuda y decir, es que mi computador no entra a internet. Claro, es problema, sí, pero no le van a decir a usted que estuvo tratando de conectar ese puerto a otro equipo o intentó intercambiar el cable con otro porque pensó que no funcionaba la máquina y que se intercambiaba el cable de puerto, entonces funcionaba y lo que hizo fue bloquear el puerto. ¿Sí? Entonces, esos controles de acceso pues son bastante importantes también tenerlos en cuenta. ¿Listo?
Dice, las organizaciones utilizan el control de acceso obligatorio donde se encuentran diferentes niveles de clasificación de seguridad. Cada objeto tiene una etiqueta y cada sujeto tiene un espacio libre. Un sistema de control de acceso obligatorio restringe a un sujeto según la clasificación de seguridad del objeto y la etiqueta anexada al usuario. Documentos, carpeta, sencillo, una carpeta. ¿Sí? La carpeta que usted crea le dice, este es mi portafolio llega del aprendiz, entonces usted llega y lo comparte a todo el mundo, genera un enlace para que cualquiera que tenga el enlace pueda entrar a su carpeta, ¿sí? Pero eso es un mal sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque efectivamente el que tenga el enlace, que puede ser cualquiera, pues puede acceder a su portafolio. Un nivel de seguridad pues más óptimo sería, bueno, ¿quién necesita acceso a la carpeta? ¿Sí? Si esa persona pues debería tener acceso a esa carpeta, pues se le asigna un permiso para que pueda hacer ciertas cosas, ¿sí? No todas. ¿Sí? Entonces ahí es donde también se ve, por ejemplo, hasta en eso es tan sencillo que es compartir una carpeta, ¿no? Un portafolio, por ejemplo. Va esa persona por X o Y motivo, coge el enlace, entra al enlace y hace maravillas, ¿sí? Eh, Entonces ahí es donde hay problemas. Por eso es que esos controles de acceso pues son también, eh, pues hay que ser muy, analizar mucho ese tipo de controles de acceso. ¿Listo? Por supuesto, eso es lo que también se hace, por ejemplo, en los servidores. Tenemos diferentes carpetas para cada uno de los usuarios. Los usuarios pues tienen acceso a esa carpeta, pero no tienen acceso a las demás. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen el nivel necesario para ingresar a la carpeta de otra persona. No ve que eso es una carpeta personal y ahí es donde colocan cada uno de los individuos, coloca su backup. Entonces, pues, usted no necesita entrar al backup de los demás. Entonces, ahí es donde la clasificación de seguridad, pues, evita que efectivamente, pues, esa persona o una persona ingrese a otra parte o a un objeto que no debería acceder. ¿Listo? Entonces, por eso también es importante controlar esos niveles eh, de seguridad que se pueden hacer, por ejemplo, por usuarios o por objetos pues hay objetos especiales en la red que efectivamente hay que controlar, ¿sí? Alguno tendrá acceso, otros no, etcétera, etcétera. Imagínense que todos pudiéramos entrar a las carpetas de todos, pues delicado, ¿no? Uno nunca sabe qué puedan hacer esos que descubran que efectivamente pueden entrar a las carpetas de todo el mundo, ¿sí? O a esos backup o, o a otras partes pues bastante delicadas. ¿Listos? Bueno. Aquí nos habla del control de acceso discrecional. El propietario de un objeto determina si permite el acceso a un objeto de control de acceso discrecional o un DAC. El DAC otorga o restringe el acceso del objeto determinado por el propietario del objeto. Como su nombre lo indica, los controles son discrecionales porque el propietario de un objeto con ciertos permisos de acceso puede transferir esos permisos a otro sujeto. ¿Sí? Algo así parecido como cuando usted instala una aplicación y entonces la aplicación le pide permiso, usted le dice, sí, fresco, yo confío en usted y pues usted le está trasladando eh, los permisos a esa aplicación. ¿Quién los va a controlar? Pues ya usted no los va a controlar, los va a controlar en la aplicación. Y a veces por eso es que las aplicaciones piden permiso. Claro, pero como usted está en el afán de instalarlo, en el afán de que quede todo instalado bien chévere, pues usted le dice sí a todo y en este caso, pues le dijo sí a pasarle eh, algunos de los controles eh, a esa aplicación. ¿Sí? Claro, no todas las aplicaciones van a hacer cosas que no deberían, pero a veces eso no es lo que uno hace. ¿Sí? Usted quiere entrar a una aplicación, le aparece un mensaje que dice, nuestra empresa utiliza no sé cuántos cookies. Autoriza el uso de cookies en su navegador y usted le dice sí. ¿Sí? Ni siquiera preguntó cuáles eran, qué hacían, qué datos le sacaban a su computador, qué almacenaban, nada. Usted no preguntó nada de eso, pero usted le dijo que sí. Entonces ahí es donde a veces toca también preguntarse qué es lo que hace uno hasta en una página donde está navegando. Es más, ¿qué son esos cookies? Concepto por allá de navegación que
Me imagino que en algún momento hablaron de navegación por allá en primero, pero bueno, esas son cositas que adicionalmente pues uno se los va encontrando posterior. Y efectivamente pues esos son sistemas que uno debería conocer un poquito mejor, ¿sí? Porque pues no solo es darle siga, 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 siguiente, 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 sí, finalizar. Y eso es una de las cosas más graves que nosotros hacemos. Pero bueno, esos controles pues también existen, y esos controles discrecionales pues también se pueden otorgar a otros, ¿sí? Que eso es algo que a veces nos pasa. El control de acceso basado en roles, ¿no? Depende del rol del sujeto. Los roles son las funciones de trabajo en una organización, ¿sí? Los roles específicos requieren permisos para realizar determinadas operaciones. ¿Quién controla en este caso los roles de una, por ejemplo, una red? Los controla un servidor. Y ahí esa digitada de Ernesto Pérez con mi contraseña, pues no solo es que estén verificando a ese usuario, ¿sí? Que estén autenticándolo, que estén autorizándolo, sino que también están verificando pues cuál es el rol que tiene esa persona, ¿sí? Para también pues darle ciertos permisos de operación, ¿sí? Ahí es cuando efectivamente él digitó su contraseña, entró a su sistema operativo, se metió por allá al administrador de dispositivos, buscó un controlador y entonces resulta que él intentó volar. ¿Será que él podía o debería tener ese permiso para acceder a esa parte del sistema operativo y tras de eso desinstalar? No. Y el sistema operativo es uno de los que también hace ese tipo de cosas, ¿sí? Él también se basa en roles. Entonces, sí, usted es el que instaló el sistema operativo, usted es el administrador, ¿sí? Pero usted no necesita ser el administrador, usted necesita ser un usuario normal, porque usted la mayoría de las cosas que hace no es de administrador, es de un usuario normal, ¿sí? Entrar a un navegador y consultar una página, eso es de un usuario normal. Usted no necesita ser el administrador para entrar a una página, ¿sí? Para consultar su correo desde un navegador, usted no necesita ser el administrador, usted un usuario normal puede consultar su correo desde un navegador, no hay ningún problema. ¿Mm? Los roles se aplican entonces en algún momento en los sistemas y son pues muy importantes establecerlos, ¿sí? Si usted le da permiso a una persona para que utilice su computador, pues es porque usted le tiene un rol en el cual él no puede hacer muchas cosas que un administrador sí podría hacer, ¿sí? Y eso lo hacen los sistemas operativos, ¿sí? Y después a nivel general pues lo hacen los servidores con toda una red completa. ¿Listo? Ellos se basan en roles para implementar la seguridad e implementar el control de acceso. ¿Listo? Eso es algo muy normal desde el sistema operativo, eh, que nos pregunta cada rato si eso lo hacemos, si está seguro que lo va a hacer, ¿sí? Eso es el UAC, por ejemplo, en Windows. El UAC que a nadie le gustó por allá en Windows Vista, pero que todos de ahí para adelante los utilizamos, ¿sí? Esa salidera de mensajes eh, preguntándonos si sí, si se podía, si no sé qué, "Ay, autoríceme a hacer esto, sí, que voy a hacer esto, autoríceme, está seguro que lo va a hacer, autoríceme". Bueno, eso lo hace el user account control o el control de cuentas de usuario, ¿sí? Donde en algún momento pues usted le va a decir, sí, hágale. ¿Usted quiere instalar este programa? ¿Está seguro? Sí, hágale. ¿No? Pero pues como salían tantos mensajes, pues adivine a quién no le gustó, a los usuarios. Entonces ese user account control fue uno de los peores eh, enemigos de Windows Vista, aunque fue una de las mejores ideas de implementar, porque antes de Windows Vista, eh, el sistema operativo Windows XP funcionaba como administrador. ¿Quién se aprovechaba de esos privilegios de administrador? Pues adivine, los atacantes, ¿sí? Y esas personas que podían introducir un virus a una máquina, pues se aprovechaban que podían introducirlo porque estaban funcionando como administradores. Y como el administrador puede hacer prácticamente de todo, pues adivine qué podía hacer el virus. Pues de todo, ¿sí? Porque se aprovechaban de ese rol, ¿sí? Y como no teníamos control y a nadie le gustaba crear una cuenta de usuario para que trabajara, ¿sí? No todos teníamos que instalar Windows XP y ser los administradores del sistema y trabajar todo el tiempo como administradores, así no hiciéramos sino consultar Internet. Pues eso fue una de las peores fallas
de Windows XP. Y todo el mundo decía que eso era una maravilla, pero tenía unas fallas de seguridad terribles. ¿Sí? Y por eso es que también hace sistema operativo, pues lo atacaban tanto. ¿Sí? Eso era impresionante la cantidad de ataques y virus que eso tenía ese sistema operativo. ¿Sí? Y las cosas que se le podía hacer al sistema operativo, eso era terrible. Le pusieron seguridad al sistema operativo, le dijeron, preguntemos con el UAC si efectivamente usted tiene que ser administrador para hacer esa tarea, y al usuario no le gustó. Entonces, pues, ay no, ese Windows Vista es muy malo. Malo, ese fue el primero que nos implementó unas medidas de seguridad muy buenas. De ahí para adelante todos la tienen. Nosotros todavía tenemos ese sistema. Windows 7 lo tuvo, Windows 8 lo tuvo, Windows 10 lo tuvo, Windows 11 lo tiene. ¿Sí? Lo que pasa es que ya no lo vemos tanto, pero lo tiene. ¿Listo? Bueno, eso es basado en roles. Y si se dan cuenta, los sistemas operativos pues hacen ese tipo de cosas. Bueno, el control de acceso basado en reglas. Ese control de acceso basado en reglas utiliza las listas de control de acceso que habíamos hablado anteriormente para ayudar a determinar si otorga acceso o no. ¿Listo? Una lista de permisos. Entonces él va y consulta. Va y mira, bueno, en esa lista si está la posibilidad de que se pueda acceder a este computador desde tal parte. Sí. Bueno, entonces permitamos el flujo de la información. ¿A ese computador se puede acceder desde esta parte de la red? No. Bueno, entonces grave. El que intente, bloqueado. ¿Sí? Bloqueada la transmisión, en este caso. Y esas son reglas, ¿sí? Que se pueden crear en los equipos de comunicación. Por eso les decía, en los routers, por ejemplo. ¿Sí? Los routers tienen listas de control de acceso. Y son listas, ¿sí? Eso es, listas. ¿De dónde a dónde usted puede comunicarse? Sí, eso es una lista, es una regla que se puede establecer, ¿sí? O se puede impedir a una persona que tenga un acceso pues a cierta parte de la red, y eso lo hacen pues a través de listas de acceso. Eso es un sistema de control bastante bueno, sobre todo para cuando vayan a configurar de pronto equipos de comunicaciones. ¿Sí? Eso es parte de lo que uno tiene que estudiar cuando configura equipos de comunicaciones, las listas de control de acceso. Bueno, algo así se puede hacer en, en los equipos normalitos que le dejan a uno en la casa. Sí, eso también tiene listas de control de acceso. Lo que pasa es que uno no entra por allá nunca. ¿Sí? Y eso tiene su formita de digamos, de verificar. ¿Listo? Bueno, todos esos que vimos ahí son formas de controlar el acceso, ¿sí? Métodos de controlar el acceso, ¿sí? Basado en roles, en accesos obligatorios, en accesos discrecionales, en reglas, y bueno, y la parte física que también vimos de control. Si se dan cuenta, esto de seguridad es bastante amplio, ¿sí? Porque tenemos que ver pues de la parte física, tenemos que verlo desde la parte lógica, tenemos que conocer muchos métodos, ¿sí? De control, porque al fin y al cabo, pues eso nos dan ideas para implementar en la empresa, ¿sí? Ya saben que, por ejemplo, un switch, perdón, un router, pues puede tener listas de control de acceso, puede tener reglas, ¿sí? Ya saben que su sistema operativo en su casa debería tener roles, ¿sí? Porque si no, todo el mundo entra con su usuario. No, tomes el trabajo de crearle un usuario a otra persona y que ellos entren con ese otro usuario, ¿sí? Quítele los privilegios. No necesita todos los privilegios porque esa persona no es el encargado del computador, usted es el encargado, usted es el administrador. No le deje ese papayazo a los demás que funcionen con su usuario administrador. Sí, sí, yo sé que el UAC nos ayuda, pero pues tampoco le dé el papayazo a los demás. ¿Sí? Vaya uno a saber si entra por allá su sobrinito, su primito, entra al computador y va y le vuela algo. Eso sí, ¿para qué le dio autorización de entrar ahí? Créele su propio usuario. Suéltele a ese usuario que no pueda hacer pues esos males de ir a desinstalar software. Créele un usuario normalito, que navegue, que juegue, que consulte las tareas, que haga la sesión de videoconferencia con el colegio, con la profe, todo eso. Déjenlo, ¿sí? Pero créele un usuario para que haga eso y no le dé tantos privilegios. ¿Sí? Seguridad basada en roles. Y eso lo hacen en las empresas, eso es común. ¿Listo? El que monte el servidor uno de los trabajos es hacer eso, hacer esa seguridad por roles. ¿Listos?
Bueno, entonces vamos a dar hasta aquí por el día de hoy, que ya hablamos harto de controles, ¿sí? Para que los vayan teniendo en cuenta, para que se vayan haciendo una idea, para que vayan apuntando hacia algo, ¿sí? Porque más adelante pues tendremos que implementar nuestros propios controles. Tenemos que redactar ese pedacito de, bueno, deberíamos hacer esto, esto, esto y esto. Los empleados no pueden hacer esto, esto y esto, ¿sí? Entonces más adelante nos meteremos más con esa parte de controles y nos enfocaremos, por supuesto, a políticas de seguridad dentro de la empresa. ¿Listo? Pero pues aquí ya van empezando a tener ideas de qué se podría implementar dentro de una empresa, ¿sí? ¿Qué formas de seguridad, qué formas de control podría uno implementar? Y todo eso, pues, si quiere relacionarlo con un ataque, pues también. ¿No? Que es que cómo se relaciona que a un visitante le demos una tarjeta em, para controlar por dónde pasa, ¿sí? Eso es un ataque bastante sencillo. Vamos aquí por aquí. Creo que está por aquí. Vamos a decir, esto, por aquí, mire. Espiar por encima del hombro, se llama eso. Usted está pasando por ahí, bueno, el visitante va pasando por ahí, como nadie lo controló, entonces va pasando por ahí por el pasillo, se quedó un momentico detrás suyo, empezó a mirar por encima del hombro usted qué estaba haciendo, da la casualidad que usted está digitando en ese momento la contraseña y es en ese momento pues él se dio cuenta. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Pues espiando por encima del hombro, ¿sí? Que esa es una de las cosas que también se puede hacer, ¿sí? Uno nunca está mirando para atrás a ver quién lo está mirando cuando digita las contraseñas. De pronto en el cajero sí, pero pues hasta ahí también utilizan esa metodología para espiar y para sacar información, ¿no? Y esa es una forma pues normal de atacar, de trucos que la gente utiliza pues para robarse la información, ¿no? Estar ahí como echándole ojo al otro a ver eh, si digita algo, ¿sí? Echándole ahí el ojo por encima del hombro a ver qué carpetas tiene en el escritorio, ¿sí? A ver qué dicen las carpetas. Ay, ahí está la carpeta que dice contratos. Uy, este man maneja los contratos de la empresa. Listo, se va. Pero ya sabe quién es la persona que está manejando los contratos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando también hay una parte de seguridad que vamos a ver que más adelante la mencionan, que efectivamente tiene que ver con el escritorio. ¿Listos? Bueno, pero sí, esa es una forma de que la gente saque información. Hurgar la basura, uno dice, no, ¿quién se va a meter por allá? Vaya bote información delicada, contratos, borradores de contrato, no se deshaga la información adecuadamente esa que imprime. Allá van y hurgan la basura y se unen las partes, pues encuentran las contraseñas. Eso sí es normal, ¿sí? Eso también es parte de cómo nos sacan a nosotros la información, ¿sí? Hasta hurgando en la basura nos sacan información. ¿Sí? Parece de película, pero sí, a las empresas también le pueden hacer eso. ¿Listos? Bueno, entonces dejamos hasta aquí por el día de hoy. Vayan pensando en esos controles. Ya ahorita les subo el enlace eh, de la actividad que era la infografía. ¿Listo? Mm, cuénteme, Carlos. Pues ingeniero, yo tengo una pregunta con Ujú. respecto al caso de estudio Sí. en el punto 4 y el punto 5, porque el punto 4 dice es elaborar un documento que describa las políticas de seguridad a implementar en la empresa, que es lo que su merced está hablando. Y el punto 5 dice presentar un documento con las buenas prácticas de seguridad que se deben llevar a cabo en la empresa. ¿Cuál sería ahí la diferencia? Mm, bueno, sí, no, las políticas hasta ahora las vamos a empezar a ver, pero sí, sí hay unas pequeñas diferencias entre buenas prácticas y políticas. Sí, se parece mucho. Básicamente uno lo que hace es establecer una política, se parece mucho a los controles que estamos viendo, pero los controles pues son una cosa para evitar pues esos ataques y proteger nuestros datos. Las políticas van a más hacia las prácticas, ¿sí? Que deberíamos seguir. ¿No? Digamos que no es una política decir la empresa debe tener cámaras de seguridad en los pasillos para poder observar a todos los visitantes, ¿sí? Pero nosotros sabemos que eso es un control, ¿sí? Que es muy buen control.
¿sí? Entonces la política no me va a decir, usted tiene que contratar un perrito para que le cuide la puerta, ¿no? Eso no es una política de la empresa. Establecer controles sí es una política, pero no le va a decir qué control. Entonces las políticas a veces pues eh, no son tan específicas, ¿sí? Sí nos cuentan a veces muchas cosas que hacer, pero pues no, a veces no son tan específicas como por ejemplo cuando yo menciono cómo hacer un control o qué debería tener en cuenta para que no me roben la información, ¿sí? Tener un control. No me van a decir, usted tiene que crear roles en los sistemas operativos o tiene que crear roles en el servidor, ¿sí? Eh, Debe decirnos en algún momento otra cosa pues mucho más general, ¿sí? Las políticas a veces se ven mucho más generales. Haga esto, haga esto, haga esto, pero no le dice cómo, por ejemplo, ¿sí? Ahí es donde esas políticas se complementan con otras cosas adicionales, como por ejemplo los controles, ¿no? Y ya uno le mete pues adicionalmente controles más específicos a ciertas partes. Sí, le dieron como la idea general y usted ya pues la aterriza un poquito más. Que esos vamos a ver que efectivamente pues se empieza desde algo muy general y después se empieza eh, a especificar, ¿sí? Entonces, digamos que las políticas sí terminan siendo algo como muy general para como procedimientos, como comportamientos de muchas personas, como cosas que hay que tener en cuenta, pero muy generales. Y ya cuando uno empieza a especificar, pues sí ya le dice algo más puntual, ¿sí? Como establecer un control que es muy puntual o de pronto decirle una buena práctica a una persona a través de, no sé, de una infografía, ¿sí? Eso también se puede hacer. Eso se vuelve un poquito más específico. ¿Listo? Uno de esos documentos es más general, el otro es más específico. ¿Listo? Sí, señor, listo. Bueno, pero para ver políticas, pues nos toca primero ver unas normas por ahí, que son las ISO 27000 y por eso también se las mencionan en el caso de estudio. ¿Listo? Pero lo más específico sí lo estamos haciendo de a poquitos, que hoy es algo pues muy específico, ¿sí? Eso es lo que hicimos hoy. O bueno, lo que me tienen que entregar hoy, que es la infografía, eso es más específico. ¿Listo? Bueno, Una pregunta, profesor, buenas noches. buenas noches, cuénteme. ¿Esa norma ISO 27000 la vamos a ver o no? La norma es muy grande y hace muchas cosas fuera de nuestro nivel, pero sí vamos a mencionarla, sí vamos a ver por qué es tan grande y lo vamos a tratar de reducir a otras que siguen. ¿Sí? Digamos la 27000 es algo muy general. Vuelve y juega, la parte general. Usted ve las normas y eso, la primera es la que describe las cosas en general. La segunda, bueno, le vuelve un poquito más específica. La siguiente, bueno, un poquito más específica. La otra se especifica en solo una partecita. Y así detrás de la 27000 hay la 27001, la 27002 y cada uno hace sus cositas. Donde nos pongamos a hacer eso nos da quién sabe cuántos meses. Ok, no, Entonces, nos toca verla de a poquitos, no involucrarlos tan porque eso tiene muchas cosas, pero sí la vamos a mencionar. Yo les cuento, de una vez les muestro por aquí. Yo les cuento más o menos cuáles son las diferencias en esas normas, ¿sí? Desde la ISO 27000, la 27001, la 27002, ahí hay unas diferencias en esas ISO, ¿sí? Y pues una sirve para hacer unas cosas, otra está como muy generalizada para hacer, eh, pues para tener un nivel técnico, ¿sí? Eso ya a nosotros nos da duro que somos ingenieros, algunas normas, pero pues es porque están establecidas para un nivel mucho más grande en la empresa, ¿sí? Hay unas normas que están aquí establecidas y hay unos elementos que están establecidos que eso ni siquiera lo hacen cualquier ingeniero, eso lo hace el duro de tecnología con los administradores de la empresa y esa es la labor de ellos, ¿sí? Eh, Pensar en general. Y después, pues sí, ya empezamos a vernos más que uno sí, pues dice, ah, bueno, aquí sí hay políticas de seguridad de la información y bueno, eso sí ya lo puedo empezar a mencionar yo, ¿sí? Pero sí, eso también tenemos que hablar con ella, de esta parte. Pronto nos demoramos un poquito, pero sí, mire, aquí yo también les paso este enlace también para que lo tengan presente y les voy contando desde qué es el 27000 hasta después del 27001 hasta la 27002 que a mí me parece como más específica,
¿sí? A muchas de las cosas que estamos hablando, ¿sí? Esa habla, por ejemplo, de los controles de acceso. Y miren que nosotros estamos hablando de controles de acceso. ¿Sí? En cambio, las otras son muy generales. Son como la parte más macro de la seguridad. ¿Sí? La empresa tiene que hacer esto, ¿sí? Pero pues usted no es la empresa, no está creando empresa, ya alguien creó la empresa. Pero sí puede haber aspectos un poquito más aterrizados que usted sí puede tener en cuenta. ¿Listo? Pero sí, esto es muy grande. Hasta pa uno es muy grande esta vaina. Pero bueno, sí, vamos a hablar de eso. Fresco, que no se preocupe que vamos a hablar de esas normas son tris. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. pero sí, eso es parte de lo que conocemos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? Para irme a crear ese enlace para que suban la tarea. Bueno, Instructor, yo tengo una pregunta dime. a la tarea. Sí, Lo que sucede es que yo lo hice en una página, pero no me deja descargarlo. Pero sí me brinda el link. Y el link lo direcciona a uno, pues a la imagen de la infografía. y ¿Podría enviarte el link? sí, y lo probó alguien fuera de, pues lo que pasa es que como tú lo hiciste en la aplicación, de pronto estás logueada, pues puedes abrir la imagen. Y lo probaste por allá de pronto sin loguearte en la aplicación, lo probaste de otro lado. No hay problema en que otra persona lo abra. Sí, sí, señor. Ah, Me bueno. lo envié directamente a mi correo y lo abrí Ujú. desde mi celular y sí me permite. Me lo envié a mi correo del SENA. Ah, bueno. Entonces sí. Sí, Listo, sí, sí, señor. la cuestión es que me envíen un enlace que yo después no pueda abrir y me toque pedir permisos y me toque hacer un montón de cosas que no sería la O idea. si desea le tomo el pantallazo, también se podría. O bueno, también le puedes ¿Sí? tomar el pantallazo, adicionas el enlace y sí, probamos. No hay ningún problema. Perfecto. Bueno, instructor, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? Bueno, listo. Entonces ahora sí voy a tener la grabación.